en las aguas oscuras del Caribe, entre leyendas de piratas y tesoros escondidos, existe un nombre que despierta temor y fascinación: el Perla Negra. No era simplemente un barco, era un símbolo de misterio, de poder y de una maldición que pocos se atrevían a enfrentar. Los marineros lo describían con voz temblorosa: un velero de velas negras como la noche, capaz de aparecer y desaparecer entre las brumas, imposible de alcanzar incluso por los navíos más rápidos de la Marina Real. Decían que ver al Perla Negra en el horizonte no era una simple coincidencia, era una sentencia de muerte. Pero ¿por qué se decía que estaba maldito? ¿Qué había detrás de esa sombra que surcaba los mares como un espectro viviente? La respuesta nos lleva a una historia donde la ambición, la traición y la avaricia despertaron fuerzas más allá de lo humano. Todo comienza con un tesoro, un cofre repleto de monedas de oro azteca, oculto en la isla de Cortés, protegido por una antigua maldición. Los conquistadores habían tomado ese oro a la fuerza y los dioses respondieron con ira. Quien osara robarlo pagaría un precio eterno. El capitán Héctor Barbosa, junto a su tripulación, encontró aquel botín. Embriagados por la codicia, tomaron cada moneda, creyendo que habían conquistado la riqueza infinita. Pero no tardarían en descubrir que la verdadera riqueza era una cadena y la gloria una condena. Al principio, los hombres del Perla Negra se sintieron invencibles. El oro parecía abrirles todas las puertas: ron, mujeres, armas y la posibilidad de vivir como reyes en los puertos que saqueaban. Pero pronto notaron algo extraño. No importaba cuánto bebieran, nunca se saciaban. No importaba cuánto comieran, jamás sentían satisfacción. Ni un abrazo, ni un beso, ni una risa les devolvía placer. Era como si la vida se les hubiera escapado lentamente de las manos. La luna reveló la verdad. Una noche, mientras celebraban con banquetes y música, las nubes se apartaron y la luz plateada bañó la cubierta del barco. Los hombres quedaron en silencio. En donde había rostros humanos, ahora había calaveras y huesos secos. Las manos que antes levantaban copas de vino se habían transformado en garras descarnadas. El grito fue unánime. Comprendieron que eran condenados eternos a muertos en vida, incapaces de morir, pero también incapaces de vivir. El oro azteca había sellado su destino. El Perla Negra se convirtió entonces en un barco fantasma, tripulado por esqueletos que vagaban por la eternidad, buscando redención en un mar que nunca perdona. Los marineros que escuchaban la historia en las tabernas decían que, si tenías la mala suerte de cruzarte con aquel navío, no encontrarías hombres de carne y hueso, sino espectros malditos que surcaban el océano en busca de las últimas monedas para romper la condena. La maldición exigía un precio cruel. En cada moneda debía ser devuelta al cofre, con la sangre de los que la habían robado. Hasta entonces, el Perla Negra seguiría navegando, arrastrando con él el eco de su pecado. Entre todas las leyendas de este barco, ninguna es tan fascinante como la de su capitán más célebre, Jack Sparrow, un pirata excéntrico, impredecible, pero con un vínculo inquebrantable con el Perla Negra. Jack había sido el capitán original del navío. Lo había conseguido con astucia, maniobrando entre engaños y alianzas dudosas. Para él, el Perla Negra no era solo un barco, era la encarnación de su libertad. Pero su propia tripulación, cegada por el oro maldito, lo traicionó. El capitán Barbosa encabezó un motín, y Jack fue abandonado en una isla desierta, condenado a morir bajo el sol ardiente, mientras el Perla Negra caía en manos de los malditos. Desde ese día, Jack juró que recuperaría su barco, costara lo que costara, y así comenzó una de las mayores rivalidades de la piratería: Sparrow contra Barbosa, el hombre que deseaba redimir su maldición contra el hombre que solo quería volver a sentir la brisa de la libertad en su rostro. El mito del Perla Negra se hizo aún más grande
cuando corrió la voz de que su capitán podía negociar con demonios, escapar de prisiones imposibles y engañar incluso a la muerte misma. Pero detrás de esas historias, lo que realmente movía a Jack era la obsesión de volver a ser dueño del único navío que representaba quién era en realidad. El Perla Negra no era un simple barco, era la prueba de que un hombre podía ser leyenda, y al mismo tiempo era el recordatorio de que la codicia podía condenar incluso al más valiente de los piratas. A lo largo de los mares, la fama del Perla Negra creció hasta convertirse en mito. Algunos decían que era invencible, capaz de hundir cualquier barco con su velocidad y sus cañones. Otros aseguraban que navegaba sin capitán, como si estuviera poseído por el espíritu del mar. Y los más supersticiosos afirmaban que era un barco condenado a vagar por la eternidad, arrastrando el eco de los pecados de su tripulación. Lo cierto es que la historia del Perla Negra une todos los elementos de la piratería: la ambición, la traición, la búsqueda de libertad y el precio que siempre se paga cuando uno intenta burlar al destino. ¿Por qué se decía que estaba maldito? Porque no había barco en el mundo que llevara tan marcada la huella de la codicia. Porque en cada tabla de su madera, en cada cuerda de sus velas negras, resonaba el grito de hombres que habían perdido su humanidad. Y porque todo aquel que se atrevía a desearlo terminaba atrapado en la misma red de obsesión que condenó a su tripulación original. El Perla Negra sigue siendo, incluso en la ficción, un espejo de la condición humana. Nos recuerda que la libertad puede convertirse en esclavitud si la buscamos con las manos manchadas de oro maldito, y que a veces el verdadero tesoro no está en los cofres llenos de monedas, sino en la capacidad de vivir sin cadenas, aunque sean invisibles. Así, cada vez que un marinero miraba al horizonte y veía una silueta negra acercarse entre la niebla, se preguntaba lo mismo: ¿es solo un barco? ¿O es la maldición eterna del Perla Negra?